El sonido de la llave girando en la cerradura resonó como un disparo en el silencio de la mansión de Beverly Hills. Eduardo Vázquez empujó la pesada puerta de roble, sus ojos oscuros escaneando el vestíbulo de mármol con la precisión mecánica de un hombre que controlaba cada detalle de su imperio financiero. «¿Papá?». La voz infantil flotó desde el salón principal, seguida de pasos pequeños corriendo sobre el suelo pulido. Eduardo dejó caer su maletín Hermès, el sonido metálico del cierre reverberando como una advertencia. «Mijo, no corras en la casa». Su voz cortó el aire con la frialdad de una hoja de bisturí. Los gemelos de 6 años se detuvieron en seco a 3 metros de él, sus rostros idénticos reflejando una mezcla de alegría y temor que le retorció algo profundo en el pecho. «Pero papá, tenemos que mostrarte». «Silencio, Mateo». Eduardo se quitó el abrigo de cachemira con movimientos calculados. «¿Dónde está Carmen?». «Está en la cocina con nosotros, pero papá, mira lo que aprendimos». Diego, el más atrevido de los gemelos, extendió sus manitas sucias de harina. El rugido que salió de la garganta de Eduardo hizo que ambos niños retrocedieran como pequeños animales asustados. «¿Sucias? ¿Por qué están sucias?». Sus pasos resonaron como martillazos mientras avanzaba hacia la cocina, los gemelos corriendo detrás de él como cachorros desesperados. Lo que vio al doblar la esquina lo dejó completamente paralizado. Carmen Delgado, de 52 años, estaba arrodillada en el suelo de la cocina inmaculada, rodeada de harina, huevos quebrados y masa pegajosa. Sus manos morenas, marcadas por años de trabajo honesto, sostenían delicadamente las pequeñas manos de los gemelos mientras les enseñaba a amasar pan. Así, niños, con amor. El pan sabe cuando las manos que lo hacen están llenas de cariño. La imagen lo golpeó como un puño en el estómago. De repente tenía 5 años otra vez, arrodillado junto a su abuela Rosa en una cocina diminuta de East LA. Sus manitas pequeñas cubiertas de la misma harina que ahora manchaba el suelo de mármol de $2,000 el metro cuadrado. «¿Qué carajo está pasando aquí?». El grito desgarró el aire como cristal quebrándose. Carmen alzó la vista, sin una pizca de miedo en sus ojos cafés, solo una tristeza profunda que lo desarmó más que cualquier confrontación que hubiera enfrentado en las salas de juntas de Wall Street. «Eduardo». Su voz era suave, firme. «No sabía que regresabas hoy. Es obvio». Las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas. «¿Qué es esta porquería? ¿Por qué están destruyendo mi cocina?». Diego empezó a llorar, lágrimas silenciosas que resbalaron por sus mejillas redondas. Mateo se escondió detrás de Carmen, aferrándose a su delantal como a un salvavidas. «No estamos destruyendo nada, papá». La voz de Diego temblaba, pero había una nota desafiante en ella que Eduardo reconoció como propia. «Carmen nos está enseñando a hacer pan como hacía la bisabuela Rosa». El mundo se detuvo. Eduardo sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. El nombre de su abuela, pronunciado por la boca de su hijo, lo atravesó como un rayo. Había prohibido que se hablara de ella en esa casa. Había enterrado esos recuerdos junto con su cadáver hacía 20 años. Nunca. Su voz salió como un susurro mortal. «Nunca vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa». Carmen se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal, sus ojos nunca dejando el rostro contorsionado de Eduardo. Los gemelos se abrazaron entre sí, pequeños soldados en un campo de batalla que no comprendían. «Los niños tienen derecho a conocer de dónde vienen, Eduardo». «No». La palabra explotó de su boca. «No tienen derecho a nada que yo no decida darles. Esta es mi casa. Estos son mis hijos y usted es mi empleada. No su abuela, no su madre, no su nada». Cada palabra era una bala diseñada para herir, para establecer distancia, para construir muros tan altos que nadie pudiera treparlos. Pero Carmen no se encogió. En cambio se acercó un paso, y Eduardo vio algo en sus ojos que lo aterrorizó más que cualquier colapso de mercado. Comprensión. «Mira a tus hijos, Eduardo». Su voz era tan suave que tuvo que esforzarse para escucharla sobre el rugido de su propia sangre en los oídos. Lentamente, como si cada movimiento le costara años de vida, giró la cabeza hacia los gemelos. Mateo tenía los ojos hinchados de lágrimas contenidas, sus pequeños puños cerrados contra sus costados como si estuviera preparándose para una pelea que nunca podría ganar. Diego lo miraba con una expresión que Eduardo había visto antes en el espejo, en las fotografías viejas que había quemado. La mirada de un niño que aprende que el mundo es un lugar cruel y que las personas que amas pueden hacerte más daño que los extraños. Por primera vez en 20 años, Eduardo Vázquez se quedó sin palabras. La mansión de Eduardo Vázquez se alzaba como un monumento al éxito americano en las colinas de Beverly Hills. Cada línea, cada superficie, cada objeto había sido seleccionado para proyectar poder,
control, perfección. Era el hogar de un hombre que había convertido el dinero en su única religión y el control en su única forma de amor. Esa noche, después del desastre en la cocina, Eduardo se encerró en su oficina como un general herido planeando la siguiente batalla. Las paredes estaban cubiertas de diplomas de Harvard, fotografías con presidentes y primeros ministros, reconocimientos que validaban una vida construida sobre la negación sistemática de todo lo que había sido antes de convertirse en Eduardo Vázquez, CEO de Vázquez Capital Management. Los gemelos habían sido enviados a sus habitaciones sin cenar. Carmen había limpiado la cocina en silencio, cada movimiento de su trapo una acusación silenciosa. Y Eduardo se había refugiado aquí, en el único lugar donde todavía se sentía invencible. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Agencia Premium de Empleos Domésticos. Habla Margaret. Necesito una nueva empleada doméstica. Inmediatamente. Señor Vázquez, ¿puedo preguntar qué pasó con Carmen? Tenía referencias excelentes y eso no es su problema. Quiero a alguien joven, eficiente, que no haga preguntas y que entienda los límites profesionales. Nada de abuelas sustitutas ni de conexiones emocionales. Páguela lo que sea necesario para que empiece mañana. Colgó antes de escuchar la respuesta, sus manos temblando ligeramente. En la ventana su reflejo lo observaba. Un hombre de 42 años con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, trajes de $5,000 que no podían ocultar los ojos hundidos y las líneas de tensión que se profundizaban cada año. Un golpe suave en la puerta lo hizo girarse bruscamente. ¿Qué? Carmen entró sin pedir permiso, una bandeja en las manos. Té de manzanilla, el que su abuela Rosa solía prepararle cuando tenía pesadillas siendo niño. El aroma lo golpeó como una bofetada, desenterrando memorias que había pasado décadas sepultando. Los niños no han comido nada. Aprenderán. Eduardo no la miró, fingiendo revisar unos documentos que ya había leído 3 veces. Eduardo. Carmen dejó la bandeja sobre el escritorio y se sentó en la silla frente a él sin ser invitada. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. Mañana tendrá una nueva empleada. Puede irse cuando ella llegue. ¿Después de 5 años? Después de cruzar una línea que nunca debió cruzar. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de él hasta que Eduardo no tuvo más remedio que levantar la vista. Lo que vio lo estremeció. No era compasión, era conocimiento, como si ella pudiera ver directamente a través de los muros que había construido. Tu abuela me contó de ti antes de morir. El documento que Eduardo tenía en las manos se arrugó entre sus puños. Le dije que nunca. Me buscó cuando supiste que tenías cáncer. Carmen continuó como si él no hubiera hablado. Dijo que había un nieto que se había alejado, que se avergonzaba de dónde venía. Dijo que si alguna vez me necesitaba debía cuidar de ti porque seguía siendo el niño asustado que lloraba en sus brazos. Eduardo se levantó tan violentamente que la silla cayó hacia atrás. Mentira. Me dio esto. Carmen sacó algo de su delantal. Una fotografía descolorida. Un niño de 5 años con ojos enormes y sonrisa desdentada, abrazando a una mujer mayor en una cocina pequeña. Ambos tenían las manos cubiertas de harina. Eduardo sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones. La fotografía flotó hacia él como una sentencia de muerte. Ahí estaba, 37 años atrás, antes de que aprendiera que mostrar amor era mostrar debilidad, antes de que decidiera que ser pobre era un pecado que nunca se perdonaría. Devuélveme eso. Su voz era apenas un susurro. Ella nunca dejó de esperarte. Carmen mantuvo la fotografía fuera de su alcance. Murió preguntándose qué había hecho mal para que su nieto la odiara tanto. No la odiaba. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de un dolor tan crudo que lo sorprendió. Entonces, ¿por qué nunca fuiste a verla? ¿Por qué cambiaste tu nombre de Eddie Vázquez a Eduardo? ¿Por qué enterraste todo lo que ella te enseñó? Eduardo se aferró al borde del escritorio, sus nudillos blancos. La habitación giraba ligeramente, como si el suelo perfectamente equilibrado de su mundo estuviera inclinándose. Porque no era suficiente. La confesión le desgarró la garganta. Su amor no era suficiente para cambiar el hecho de que éramos pobres, que éramos nadie, que no importábamos. Los ricos se reían de nosotros, nos miraban como si fuéramos insectos. Decidí que era mejor ser uno de ellos. Y funcionó. Eduardo la miró confundido por la pregunta. ¿Eres feliz, Eduardo? El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. En la distancia se escuchó un sollozo ahogado desde las habitaciones de los gemelos. La felicidad es un lujo que no me puedo permitir. ¿Y qué pasa con la felicidad de tus hijos? Otra bofetada. Eduardo cerró los ojos, viendo por primera vez en años los rostros de Mateo y Diego no como extensiones de su éxito, sino como niños pequeños que habían heredado su hambre de amor sin recibir las herramientas para conseguirlo.
Ellos tienen todo lo que yo nunca tuve. Tienen dinero, tienen cosas, pero ¿tienen un padre? La pregunta lo golpeó como un martillo en el pecho. Eduardo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Cuándo había sido la última vez que había jugado con ellos? ¿Cuándo había sido la última vez que los había abrazado sin que fuera una obligación social frente a otros adultos? Yo, comenzó, pero la voz se le quebró. Carmen se levantó, dejando la fotografía sobre el escritorio. Tu abuela solía decir que un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no puede amasar pan con sus propias manos para alimentar a los que ama, entonces no es un hombre, es solo un fantasma que camina entre los vivos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al llegar al umbral. Los fantasmas no pueden abrazar a sus hijos, Eduardo. Y tus hijos necesitan mucho más que un fantasma. La puerta se cerró con un clic suave que resonó como un portazo en el alma de Eduardo. Se quedó solo con la fotografía, con el té que se enfriaba y con el peso aplastante de una verdad que había pasado 20 años evitando. Se había convertido exactamente en el tipo de hombre que había odiado de niño. En el piso de arriba, los gemelos lloraban en silencio. Y por primera vez en décadas, Eduardo Vázquez lloró con ellos. La nueva empleada llegó al día siguiente como Eduardo había ordenado. Joven, eficiente, sin preguntas. Se llamaba Jennifer, tenía 25 años, una licenciatura en administración de hoteles y la personalidad de un termostato. Perfecta para lo que Eduardo necesitaba. Carmen empacó sus cosas en silencio mientras Jennifer recibía instrucciones sobre las rutinas de la casa. Los gemelos se escondieron en sus habitaciones, negándose a conocer a la mujer que reemplazaría a la única figura maternal que habían conocido. Los niños desayunan a las 7 en punto. Eduardo le explicaba a Jennifer mientras revisaba emails en su teléfono. Avena sin azúcar, jugo de naranja natural, vitaminas. Nada de comida chatarra, nada de azúcar refinada, nada de... Papá. Diego apareció en la entrada de la cocina, sus pijamas de seda arrugados, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Carmen ya se va? Eduardo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ya te expliqué que Carmen encontró otro trabajo. Jennifer se va a encargar de todo ahora. Pero yo quiero a Carmen. Lo que tú quieras no es relevante. Ve a vestirte para la escuela. Diego no se movió. En cambio, se acercó hasta quedar directamente en el campo visual de Eduardo, forzándolo a mirarlo. Los ojos del niño eran como espejos. Reflejaban el mismo dolor que Eduardo había aprendido a ocultar detrás de trajes caros y sonrisas profesionales. ¿Por qué estás enojado con nosotros, papá? La pregunta lo desarmó. Eduardo bajó el teléfono, realmente viendo a su hijo por primera vez esa mañana. Diego tenía 6 años, pero había algo anciano en su mirada, como si ya hubiera aprendido que el amor tenía que ganarse y que nunca era suficiente. No estoy enojado contigo. Sí lo estás. Mateo apareció junto a su hermano, formando un frente unido de pequeños soldados. Estás enojado porque estábamos cocinando con Carmen. Estoy protegiendo esta casa. Eduardo se escuchó a sí mismo y se dio cuenta de lo ridículo que sonaba. Hay reglas, hay orden. Sin eso todo se convierte en caos. Pero ¿por qué cocinar es caos? Dios, ¿cómo explicarles? ¿Cómo decirles que cada vez que veía harina en sus manos veía su propia infancia de pobreza? Que cada sonrisa genuina en sus rostros le recordaba lo que había perdido al endurecerse, que amarlos completamente significaba admitir que había estado viviendo una mentira durante 20 años. Jennifer se dirigió a la nueva empleada como si fuera un salvavidas. ¿Puede llevar a los niños a prepararse para la escuela? Jennifer asintió con eficiencia robótica y extendió las manos hacia los gemelos. Ellos se encogieron como si esas manos fueran de hierro frío. No queremos ir con ella, susurró Mateo. No es negociable. En ese momento Carmen apareció en la entrada de la cocina con una pequeña maleta. Llevaba el mismo vestido azul marino que usaba siempre, pero algo había cambiado en su postura. Parecía más pequeña, más frágil, como si las últimas 24 horas la hubieran envejecido años. Vengo a despedirme de los niños. Eduardo sintió una punzada en el pecho que intentó ignorar. 5 minutos. Los gemelos corrieron hacia Carmen como si fuera la última persona en la tierra. Ella se arrodilló y los abrazó, y Eduardo tuvo que apartar la mirada porque algo en esa imagen le hacía daño en lugares que había creído cicatrizados. ¿Por qué te tienes que ir? Sollozó Diego contra el hombro de Carmen. Porque a veces los adultos toman decisiones difíciles, mijo. Carmen les acarició el cabello con una ternura que Eduardo no había visto en años. Pero que me vaya no significa que deje de quererte. ¿Pero quién nos va a enseñar a hacer pan? Carmen miró directamente a Eduardo por encima de las cabezas de los niños. Tu papá sabe hacer pan. Sabe muchas cosas que ha olvidado que sabe.
Eduardo sintió como si ella hubiera puesto el dedo directamente sobre una herida abierta. «Carmen, está en el cajón de arriba de mi antigua habitación», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que él escuchara. «El libro de recetas de tu abuela. Lo encontré cuando limpié sus cosas después del funeral». El mundo se inclinó ligeramente. Eduardo había buscado ese libro por meses después de la muerte de Rosa, pero nunca lo encontró. Había asumido que se había perdido, como tantas otras cosas de su infancia. «Yo no», comenzó. Pero Carmen ya se había levantado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral igual que había hecho la noche anterior. «Eduardo, tus hijos no van a ser niños para siempre. Un día van a crecer y van a recordar si su papá era un hombre que los amaba o un fantasma que pagaba las facturas». Y se fue. La casa se sintió inmediatamente diferente sin ella. Más fría, más vacía, como si alguien hubiera apagado un fuego que mantenía todo vivo. Jennifer intentó llenar el vacío con eficiencia profesional, pero los gemelos la trataban como a una extraña que había invadido su hogar. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo se sumergió en el trabajo con una ferocidad que sorprendió incluso a sus empleados más dedicados. Llegaba a la oficina a las 5 de la mañana y se quedaba hasta las 11 de la noche. Cerraba contratos, expandía inversiones, construía su imperio financiero como si fuera una fortaleza que pudiera protegerlo de la culpa que lo carcomía. Pero por las noches, cuando finalmente regresaba a la mansión silenciosa, escuchaba a los gemelos llorando en sus habitaciones. Jennifer le informaba que comían poco, que preguntaban constantemente por Carmen, que habían empezado a tener pesadillas. «Tal vez necesiten hablar con alguien», sugirió Jennifer una noche mientras le entregaba el informe del día. «Un consejero infantil están bien». Eduardo cortó la sugerencia. «Solo necesitan tiempo para adaptarse». Pero no estaban bien, y él lo sabía. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, Eduardo despertó con el sonido de pasos pequeños en el pasillo. Se levantó y siguió el sonido hasta la cocina, donde encontró a Diego parado frente a la despensa con una caja de cereal en las manos. «¿Qué estás haciendo?». Diego se sobresaltó, derramando cereal por todo el suelo. «Tengo hambre, papá». Eduardo miró el reloj de la pared. «Es muy tarde para comer». «Pero tengo hambre», repitió Diego, su voz pequeña y desesperada. «Jennifer no cocina como Carmen. La comida sabe triste». La observación infantil lo golpeó como una bofetada. Eduardo se acercó y se arrodilló junto a su hijo, empezando a recoger el cereal derramado. Sus manos y las de Diego se encontraron mientras recogían los mismos pedazos de cereal, y Eduardo sintió lo pequeñas y frías que estaban las manitas de su hijo. «¿Quieres que te prepare algo?». Diego lo miró con sorpresa, como si hubiera sugerido algo imposible. «¿Tú sabes cocinar?». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Solía saber. Se levantó y abrió el refrigerador, buscando algo que pudiera preparar sin quemar la cocina. Encontró huevos, queso, mantequilla, cosas simples que incluso él podía manejar. Mientras batía los huevos para hacer un omelette, Diego se sentó en uno de los taburetes altos, observándolo con una fascinación que lo puso nervioso. Carmen decía que cocinar es como dar abrazos con comida. Eduardo casi dejó caer el tenedor. «Carmen dice muchas cosas. ¿La extrañas?». La pregunta lo sorprendió en su honestidad. Eduardo vertió los huevos en la sartén, usando la concentración requerida como excusa para no responder inmediatamente. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque yo sí la extraño. Y Mateo también. Y creo que tú también porque estás más triste que antes». De la boca de los niños. Eduardo dobló el omelette con más fuerza de la necesaria, dividiéndolo en 2 porciones desiguales. Le sirvió la más grande a Diego y se quedó con la pequeña. Comieron en silencio, el único sonido el de los tenedores contra los platos. Pero era un silencio diferente al que había llenado la casa las últimas 2 semanas. Era compañero. «Papá», dijo Diego cuando terminó. «¿Por qué no podemos ver más a Carmen?». Eduardo puso el tenedor sobre su plato, las palabras atascándose en su garganta como piedras. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que había despedido a la única persona que los amaba genuinamente porque ese amor le recordaba todo lo que había perdido? «Es complicado, mijo, pero ¿la vas a traer de vuelta?». Eduardo miró a su hijo, realmente lo miró. Diego tenía sus ojos, la misma intensidad, la misma necesidad feroz de respuestas, pero también tenía algo que Eduardo había perdido hace mucho tiempo: esperanza. «No sé», admitió finalmente. Era la primera vez en años que había admitido no saber algo, especialmente frente a sus hijos. Y sorprendentemente, en lugar de sentirse más débil, se sintió un poco más libre. Diego asintió como si esa honestidad fuera suficiente por ahora. «¿Puedo dormir contigo esta noche, papá?». Eduardo sintió como si algo se quebrara en su pecho. «¿Por qué?». «Porque cuando cocinas no pareces tan enojado. Y tengo menos pesadillas cuando no estoy enojado».
Esa noche Eduardo durmió con Diego acurrucado contra su costado, y por primera vez en semanas ninguno de los dos tuvo pesadillas. Pero Eduardo se despertó varias veces solo para asegurarse de que su hijo seguía ahí, como si tuviera miedo de que él también pudiera desaparecer si no mantenía guardia constante. En el cajón de arriba del cuarto de Carmen, el libro de recetas de la abuela Rosa esperaba pacientemente, lleno de secretos que Eduardo todavía no estaba listo para enfrentar. El momento que cambió todo llegó un martes lluvioso, 3 semanas después de que Carmen se fuera. Eduardo estaba en una reunión crucial con inversionistas japoneses cuando recibió la llamada de la escuela privada Westfield Academy, donde los gemelos estudiaban por la módica suma de $30,000 anuales cada uno. Señor Vázquez, la voz de la directora Pemberton sonaba tensa incluso a través del teléfono. Necesitamos que venga inmediatamente. Ha habido un incidente con Diego. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Qué tipo de incidente? Prefiero discutirlo en persona. ¿Puede estar aquí en 30 minutos? Eduardo canceló la reunión de $6 millones sin pestañear y condujo hacia la escuela con una velocidad que hubiera hecho que cualquier policía de Los Ángeles lo detuviera. La lluvia golpeaba el parabrisas de su Bentley como pequeños puños, y cada gota parecía marcar el tiempo hasta que pudiera saber que sus hijos estaban bien. Westfield Academy era una institución que parecía más un club de campo que una escuela, con jardines perfectamente mantenidos y edificios que gritaban privilegio y tradición. Eduardo había elegido esa escuela precisamente porque era el tipo de lugar donde él nunca hubiera podido estudiar de niño. La directora Pemberton lo esperaba en su oficina, una mujer de 50 años con el tipo de compostura que solo viene con décadas de lidiar con los hijos problemáticos de los ricos. Su expresión era cuidadosamente neutral, lo que puso a Eduardo aún más nervioso. Señor Vázquez, gracias por venir tan rápido. ¿Dónde está Diego? ¿Está herido? No físicamente. La directora se sentó detrás de su escritorio de caoba. Pero sí necesitamos hablar. Diego tuvo lo que solo puedo describir como una crisis emocional durante el almuerzo. Eduardo sintió como si alguien le hubiera echado agua helada en las venas. ¿Qué quiere decir con crisis emocional? Se puso muy alterado cuando vio el menú del día. Aparentemente estaban sirviendo pan casero y Diego comenzó a llorar incontrolablemente. Cuando la profesora Miller intentó calmarlo, él empezó a gritar que quería a su Carmen y que su papá había matado el amor en su casa. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en el ataúd de la confianza que Eduardo había construido en sí mismo como padre. Se hundió en la silla frente al escritorio, sintiendo como si el piso se hubiera abierto debajo de él. ¿Dónde está ahora? En la enfermería con Mateo. Su hermano se negó a dejarlo solo. La directora se inclinó hacia adelante. Señor Vázquez, en mis 20 años dirigiendo esta institución, he visto muchos niños pasando por divorcios difíciles, mudanzas traumáticas, pérdidas familiares. Pero nunca había visto una reacción tan intensa a la ausencia de una empleada doméstica. La palabra empleada se sintió como una bofetada. Carmen nunca había sido solo una empleada para los gemelos, y Eduardo lo sabía. Había sido su ancla emocional, su fuente de estabilidad, su conexión con algo real y auténtico en un mundo de superficialidad. ¿Puedo verlos? Por supuesto. Pero, señor Vázquez, necesito recomendarle encarecidamente que considere terapia familiar. Los niños están claramente procesando algo muy profundo y me preocupa que... Eduardo se levantó antes de que pudiera terminar la oración. Solo quiero ver a mis hijos. La enfermería olía a desinfectante y a tristeza. Eduardo encontró a los gemelos sentados juntos en una pequeña cama. Mateo con el brazo alrededor de Diego, ambos con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando lo vieron entrar, no corrieron hacia él como solían hacer. En cambio, se quedaron donde estaban, observándolo con una cautela que le partió el corazón. «Hola, niños». «Hola, papá», murmuraron al unísono. Sus voces pequeñas y distantes. Eduardo se acercó lentamente, como si se aproximara a animales heridos que podrían huir en cualquier momento. Se sentó en la silla junto a la cama, buscando las palabras correctas y encontrando solo vacío. «Diego, me dijeron que tuviste un día difícil». Diego levantó la vista, y Eduardo vio en sus ojos una tristeza que no debería existir en el rostro de un niño de 6 años. El pan olía como el de Carmen, y me acordé de cuando nos enseñó que el pan sabe cuando las manos que lo hacen están llenas de amor. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas otra vez, y pensé que nunca más vamos a comer pan que sepa amor. La confesión lo destrozó. Eduardo sintió como si alguien le hubiera arrancado algo vital del pecho. Se acercó más, extendiendo instintivamente las manos hacia sus hijos, pero ellos se encogieron ligeramente. «Mijos, ¿por qué odias a Carmen, papá?» La pregunta de Mateo era directa, sin malicia.
solo una necesidad desesperada de entender por qué su mundo se había vuelto tan gris. Eduardo sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. No odio a Carmen. Entonces, ¿por qué la mandaste lejos? Era una pregunta simple de un niño de 6 años, pero contenía una verdad que Eduardo había estado evitando durante semanas. ¿Por qué había despedido a Carmen? ¿Realmente había sido por los límites profesionales y el control de la casa, o había sido por algo mucho más profundo y aterrador? Porque comenzó y se dio cuenta de que no tenía una respuesta que pudiera darles que no sonara como la cobardía que era. Porque me asustó. Los gemelos intercambiaron miradas. Su capacidad de comunicación silenciosa activándose como siempre hacía cuando los adultos decían cosas que no entendían completamente, pero que sentían importantes. ¿Te asustó, Carmen? Diego frunció el ceño. Pero Carmen es buena. Carmen nos cuida. No me asustó, Carmen. Eduardo se escuchó admitiendo algo que ni siquiera había admitido a sí mismo completamente. Me asustó. Me asustó lo que ustedes sentían por ella. Me asustó lo que yo sentía por ella. ¿Qué sentías por ella, papá? Eduardo cerró los ojos y por primera vez en 20 años permitió que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Vio a Carmen en la cocina con los gemelos, sus manos guiando las de ellos con una paciencia infinita. La vio calmando sus pesadillas con canciones de cuna en español que él reconocía de su propia infancia. La vio amando a sus hijos de la manera que él había olvidado cómo amar. Sentía que ella los amaba mejor que yo. El silencio que siguió fue absoluto. Los gemelos lo miraron con una intensidad que lo hizo sentir completamente desnudo. Finalmente, Diego se acercó un poco, sus ojos pequeños estudiando el rostro de su padre como si fuera un rompecabezas. «Papá, ¿tú nos amas?» La pregunta lo golpeó como un rayo. Eduardo sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos por primera vez en décadas, más que a mi propia vida. «Entonces, ¿por qué siempre pareces enojado con nosotros?» Y ahí estaba. La verdad que había estado corriendo de él como una sombra que nunca podía despegar. Eduardo respiró profundamente, sintiendo como si estuviera parado al borde de un abismo, a punto de saltar hacia algo desconocido y aterrador, porque no sé cómo amarlos sin lastimarlos. No sé cómo ser un buen papá. La confesión salió de él como sangre de una herida que finalmente había sido abierta. Los gemelos se miraron entre sí otra vez y luego, sin decir una palabra, Mateo se acercó y puso su manita pequeña sobre la de Eduardo. «¿Puedes aprender?» Dios, la esperanza en la voz de su hijo era como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Eduardo miró esas manitas sobre las suyas, tan pequeñas, tan confiadas, todavía dispuestas a creer en él a pesar de todo. ¿Ustedes me enseñarían? Por primera vez en semanas, los gemelos sonrieron. Fueron sonrisas pequeñas, cautelosas pero reales. Sí, papá, susurró Diego. Pero tienes que traer de vuelta a Carmen. Ella sabe cómo enseñar amor. Eduardo sintió como si algo que había estado roto dentro de él durante años finalmente empezara a sanar. Se inclinó hacia adelante y por primera vez en meses abrazó a sus hijos sin que se sintiera como una obligación social. Los abrazó como si fueran lo más valioso que había en el mundo, porque lo eran. Esa noche, después de llevar a los gemelos a casa y acostarlos con historias y canciones que había olvidado que sabía, Eduardo se dirigió al cuarto que había sido de Carmen. Sus manos temblaron mientras abría el cajón superior del tocador que ella había dejado impecablemente limpio. Ahí estaba, un cuaderno desgastado con la cubierta de cuero agrietada, las páginas amarillentas por el tiempo y manchadas por décadas de uso. Recetas de la familia Vázquez. Estaba escrito en la letra cuidadosa de su abuela en la primera página, seguido de una dedicatoria que le cortó la respiración. Para mi Edito, que algún día alimentará a su propia familia con amor. Eduardo se sentó en el borde de la cama donde Carmen había dormido durante 5 años, el libro temblando en sus manos. Página tras página de recetas escritas a mano, algunas en español, otras en inglés, muchas con notas en los márgenes. A Eddie le gusta con más canela. Hacer doble porción cuando Eddie está triste. Su favorita cuando está enfermo. Cada anotación era una caricia del pasado, un recordatorio de que había sido profundamente amado mucho antes de que aprendiera que el amor tenía un precio. Encontró la receta del pan en la página 17, la misma que Carmen había estado enseñando a los gemelos. Las instrucciones estaban escritas en la letra de su abuela, pero había una adición más reciente en tinta azul. Los niños necesitan sentir el amor en la masa, como tú, mijo. Sé, Carmen había estado usando el libro de su abuela. Eduardo cerró los ojos, recordando súbitamente la mañana que había encontrado a Carmen con los gemelos. No había sido casualidad que estuvieran haciendo pan. No había sido una transgresión impulsiva. Carmen había estado tratando de conectar a sus hijos con su herencia,
con la parte de él que había enterrado bajo años de ambición y vergüenza. Sacó su teléfono y marcó el número que había estado evitando durante 3 semanas. Diga. Carmen, soy Eduardo. Hubo una pausa larga, llena de sorpresa y algo que sonaba como esperanza cautelosa. Eduardo, ¿está todo bien? Los niños están bien físicamente. Eduardo respiró profundamente. Carmen, necesito pedirte perdón. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que Eduardo pensó que había colgado. Eduardo, tengo el libro de mi abuela. Encontré tus notas, un suspiro suave. Ah, ¿por qué nunca me dijiste que lo tenías? Porque sabía que no estabas listo para recibirlo. Un hombre tiene que estar listo para enfrentar de dónde viene antes de poder enseñar a sus hijos hacia dónde van. Eduardo sintió las lágrimas quemándole los ojos otra vez. Carmen, ¿puedes regresar? Los niños te necesitan. Yo te necesito. ¿Para qué me necesitas, Eduardo? Era una pregunta justa. Eduardo tuvo que pensar en la respuesta. Tenía que ser honesto consigo mismo sobre lo que realmente quería de ella. Para que me enseñes a ser el padre que mis hijos necesitan. Para que me enseñes a recordar quién era antes de tener tanto miedo de no ser suficiente. ¿Y vas a dejarme enseñarles a los niños de dónde vienen? Sí. ¿Vas a dejarme contarles de tu abuela? Sí. ¿Vas a dejarme enseñarles a cocinar? Eduardo sonrió por primera vez en semanas, aunque ella no podía verlo. Sí. Y, Carmen, ¿me vas a enseñar a mí también? La risa que salió del teléfono fue como música. Cálida, real, llena de afecto que Eduardo no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Ay, Eduardo. Claro que sí, mijo. Claro que sí. Carmen regresó al día siguiente. Jennifer fue despedida con una generosa indemnización y una recomendación excelente, porque después de todo, su única falta había sido no ser la persona que la familia necesitaba. Los gemelos recibieron a Carmen como soldados recibiendo refuerzos después de una batalla larga y difícil. Se aferraron a ella como si tuvieran miedo de que desapareciera otra vez, y ella los abrazó con la paciencia infinita de alguien que entiende que la confianza rota toma tiempo en sanar. ¿Papá también se va a quedar?, preguntó Diego mirando a Eduardo con ojos que todavía llevaban rastros de la cautela que había aprendido en las últimas semanas. Papá se va a quedar, prometió Eduardo. De hecho, papá va a aprender a hacer pan. Los ojos de los gemelos se iluminaron con una esperanza tan pura que Eduardo sintió como si pudiera alimentarse de ella por años. La primera lección de cocina fue un desastre hermoso. Eduardo, que podía manejar complicadas transacciones financieras internacionales con los ojos cerrados, luchó por medir correctamente la harina. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar contratos, se sintieron torpes y gigantescas mientras intentaba amasar. No, mijo, Carmen le corrigió gentilmente, poniendo sus manos sobre las de él. Así no, tienes que sentir la masa. Deja que te hable. La masa no habla, murmuró Eduardo, pero permitió que Carmen guiara sus movimientos. Claro que sí. Tu abuela decía que la masa te dice cuándo necesita más harina, cuándo necesita más amor, cuándo está lista para convertirse en algo hermoso. Eduardo sintió la textura de la masa cambiando bajo sus manos. Gradualmente la rigidez se suavizó, volviéndose elástica y suave. Era extrañamente meditativo, casi hipnótico. ¿Así hacía la abuela Rosa?, preguntó Mateo, observando las manos de su padre trabajando la masa. Exactamente así, respondió Carmen. Tu papá tiene las mismas manos que ella, las mismas manos que saben crear cosas hermosas. Eduardo sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había estado dormido durante décadas despertándose lentamente. Miró a sus hijos, cubiertos de harina y sonriendo, y por primera vez en años se sintió presente, completamente, genuinamente presente. Carmen, dijo en voz baja mientras seguían amasando. ¿Cómo sabías que yo necesitaba esto? Porque un hombre que construye muros tan altos alrededor de su corazón generalmente está protegiendo algo muy valioso. Carmen sonrió. Y porque tu abuela me contó del niño que solía ser. Ese niño nunca se fue, Eduardo. Solo se escondió. Esa noche, cuando el pan estuvo listo, la casa entera olía a hogar. Eduardo se sentó a la mesa con sus hijos, compartiendo el pan que habían hecho juntos, y sintió como si hubiera regresado a casa después de un exilio de 20 años. Diego tomó un bocado y cerró los ojos. «Sabe amor, papá». Eduardo sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en décadas no tuvo vergüenza de ellas. «Sí, mijo, sabe amor». El momento que Eduardo había estado temiendo llegó 6 semanas después, durante lo que había comenzado a considerar el periodo más feliz de su vida adulta. Estaba en la cocina con los gemelos y Carmen, enseñándoles a hacer tamales para el Día de Acción de Gracias, una tradición que había recuperado de las cenizas de su infancia,
cuando sonó el teléfono de la oficina. El número que apareció en la pantalla le heló la sangre. Marcus Wellington, su socio más importante, el hombre que controlaba el 40% de las inversiones de Vázquez Capital Management. Eduardo, tenemos un problema. La voz de Marcus era fría, profesional, letal. Eduardo se apartó de la mesa donde estaba trabajando con masa de maíz y se dirigió a su oficina. ¿Qué tipo de problema? El tipo de problema que aparece en la primera página del Wall Street Journal mañana por la mañana. Eduardo sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. Explícate. Alguien filtró información sobre tus cambios de estilo de vida recientes. Hay fotografías tuyas en delantal, Eduardo. Fotografías tuyas jugando en parques públicos con tus hijos como si fueras un padre de clase media cualquiera. Hay reportes de que has estado cancelando reuniones importantes para ir a obras de teatro escolares. Eduardo se hundió en su silla de cuero, el mundo girando ligeramente a su alrededor. ¿Y? Marcus casi gritó. Eduardo, nuestra clientela nos paga para que manejemos sus millones porque proyectas poder, control, éxito implacable. No quieren que su dinero sea manejado por un hombre que hace galletas con sus hijos los martes por la tarde. La frase lo golpeó como una bofetada. Eduardo miró hacia la cocina, donde podía escuchar la risa de los gemelos mientras Carmen les contaba historias de su infancia en México. Por primera vez en 6 semanas, ese sonido no lo llenó de paz. En cambio, sonó como una amenaza a todo lo que había construido. ¿Cuál es el daño? Henderson Corp quiere sacar sus 200 millones inmediatamente. Los Nakamura están reconsiderando su asociación de 500 millones. Y Eduardo, Blackstone Capital está haciendo ofertas agresivas a nuestros clientes más importantes. Eduardo sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Había pasado 20 años construyendo su reputación, su empresa, su identidad como el hombre de hierro de las finanzas. Y ahora todo se desmoronaba porque había decidido recordar cómo amar a sus hijos. ¿Qué necesitan ver? Necesitan ver al Eduardo Vázquez que conocen. El Eduardo que cierra contratos de 1.000 millones sin pestañear. El Eduardo que no tiene tiempo para sentimentalismos. Marcus hizo una pausa. Eduardo, hay una cena benéfica este sábado en el Beverly Hills Hotel. Va a estar llena de inversionistas potenciales, incluidos algunos que estamos a punto de perder. Necesitas estar ahí y necesitas ser el Eduardo de siempre. El Eduardo de siempre. Frío, calculador, enfocado únicamente en los negocios. Nada de hablar de tus hijos. Nada de historias sobre cocinar. Necesitas proyectar que tu vida personal no interfiere con tu capacidad de multiplicar dinero. Eduardo cerró los ojos, sintiendo las dos versiones de sí mismo tirando en direcciones opuestas como caballos salvajes. El Eduardo que había construido su imperio sobre la negación de todo lo humano que tenía dentro, y el Eduardo que había redescubierto la alegría de enseñar a sus hijos a amasar pan. Está bien, estaré ahí. Y Eduardo, tal vez sería mejor si ese sábado no hubiera evidencia de tu nueva domesticidad. Si sabes a qué me refiero. Eduardo sabía exactamente a qué se refería. El sábado era el día que había prometido llevar a los gemelos al parque, seguido de una tarde haciendo galletas con Carmen. Era el día que habían estado esperando toda la semana. Entiendo. Colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina, sintiendo como si estuviera parado en una encrucijada que determinaría el resto de su vida. Podía escuchar a Diego riéndose en la cocina mientras Carmen le enseñaba a doblar las hojas de maíz alrededor del relleno. Podía oler el aroma de la masa y las especias, los olores que habían comenzado a significar hogar para él. Pero también podía ver los números en su cabeza, los millones que se escurrían de su empresa como agua por un agujero en un balde. 20 años de trabajo, de sacrificio, de construcción meticulosa de una reputación que ahora se desmoronaba porque había decidido ser humano. Cuando regresó a la cocina, Carmen lo miró una vez y supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Eduardo miró a los gemelos que estaban concentrados en sus tamales, sus pequeñas lenguas rosadas asomando mientras trabajaban con concentración intensa. Se veían tan felices, tan completos. ¿Cómo podía explicarles que el mundo exterior veía esa felicidad como una debilidad? Trabajo, murmuró. Carmen no se dejó engañar. Eduardo, tengo una cena importante el sábado, una cena que podría determinar el futuro de la empresa. ¿Y? Eduardo sintió como si las palabras se le atascaran en la garganta como piedras afiladas. Y es el mismo día que prometí llevar a los niños al parque. El silencio que siguió fue como un cristal quebrándose. Los gemelos levantaron la vista de sus tamales, sus ojos pasando de la confusión a la comprensión y luego a una resignación que no debería existir en rostros tan jóvenes. Está bien, papá, dijo Mateo, su voz pequeña pero intentando ser valiente. Entendemos. Pero Eduardo vio en sus ojos que no entendían. Veían el regreso del hombre que había sido antes de recordar cómo amarlos,
el hombre que siempre tenía algo más importante que hacer que estar con ellos. No, dijo súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo. No está bien. Carmen alzó una ceja. ¿No? No voy a cancelar el sábado con ustedes, pero dijiste que era importante para la empresa. Ustedes son más importantes que la empresa. Las palabras salieron de él antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una verdad que lo aterrorizó por su intensidad. Los gemelos lo miraron con ojos enormes, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. ¿En serio, papá?, susurró Diego. Eduardo se acercó y puso sus manos sobre los hombros de sus hijos, sintiendo lo pequeños que eran, lo mucho que necesitaban saber que eran la prioridad en la vida de alguien. En serio. Pero incluso mientras decía las palabras, Eduardo sintió el peso de lo que estaba eligiendo. Si no aparecía en esa cena, si no proyectaba la imagen que Marcus y los inversionistas necesitaban ver, podía perder todo lo que había trabajado para construir. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba dispuesto a perder todo por la sonrisa que se extendió por los rostros de sus hijos. El sábado llegó como un día de juicio final. Eduardo se despertó antes del amanecer, su cuerpo tenso con la ansiedad de un hombre que sabe que está a punto de saltar de un precipicio sin saber si hay una red de seguridad esperándolo abajo. Había pasado la noche en vela, alternando entre revisar los números de la empresa en su computadora y observar a los gemelos dormir pacíficamente en sus camas. A las 6 de la mañana, Marcus volvió a llamar. «Eduardo, necesito saber qué vas a estar en esa cena esta noche». Eduardo miró hacia la cocina, donde Carmen ya estaba preparando el desayuno, y los gemelos comenzaban a desperezarse con la anticipación de su día especial en el parque. «Marcus, Eduardo, escúchame. Acabo de hablar con Thompson de Blackstone Capital. Están ofreciendo a nuestros clientes términos que ni siquiera sabía que eran posibles. Si no apareces esta noche, si no demuestras que sigues siendo el mismo hombre que ha multiplicado sus inversiones por 10 en los últimos 5 años, vamos a perder todo». Todo es una exageración. ¿$700 millones te parece una exageración? Marcus respiraba pesadamente. Porque eso es lo que está en juego esta noche. $700 millones y la empresa que construiste con tus propias manos. Eduardo cerró los ojos sintiendo el peso de décadas de trabajo presionando sobre sus hombros como una montaña. $700 millones. Suficiente dinero para asegurar el futuro de los gemelos por el resto de sus vidas, para darles todo lo que él nunca había tenido, para garantizar que nunca conocieran la pobreza y la inseguridad que lo habían atormentado de niño. «Eduardo, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí. Mira, entiendo que quieres ser un buen padre. Admiro eso. Pero puedes ser un buen padre después de asegurar su futuro financiero. Una noche, Eduardo. Solo una noche siendo el hombre que eres realmente». Después de colgar, Eduardo se quedó parado en su oficina, mirando por la ventana hacia el jardín donde pronto estaría jugando con sus hijos. O donde debería estar jugando con sus hijos, papá. Diego apareció en la puerta de la oficina, todavía en pijama, el cabello revuelto por el sueño. ¿Ya nos vamos al parque? Eduardo sintió como si su corazón se partiera en dos. «Mijo, ven acá». Diego se acercó y Eduardo lo levantó sentándolo en su regazo. El niño se acurrucó contra él naturalmente, con la confianza absoluta de un hijo que cree que su padre es indestructible. «Diego, ¿sabes que papá te ama más que a nada en el mundo?» «Sí, papá». Diego levantó la vista con ojos curiosos. «¿Por qué preguntas?» Eduardo respiró profundamente, preparándose para una de las conversaciones más difíciles de su vida, porque a veces cuando amas a alguien, tienes que tomar decisiones muy difíciles para protegerlos. Los ojos de Diego se ensancharon con una comprensión que era demasiado madura para su edad. «¿No vamos a ir al parque?» «Hay una reunión muy importante esta noche. Una reunión que podría asegurar que siempre tengas todo lo que necesites. Comida, casa, educación, un futuro seguro. Pero ya tenemos todo eso». La simplicidad de la observación lo dejó sin palabras. Eduardo miró alrededor de su oficina, llena de símbolos de éxito que súbitamente se sentían vacíos e innecesarios. Tenían una casa hermosa, comida más que suficiente, dinero para educación y oportunidades. ¿Qué más necesitaban realmente? «Diego, ¿qué es lo que más quieres en el mundo?» Diego no tuvo que pensarlo. «Que estés conmigo y con Mateo, que cocines con nosotros, que nos cuentes historias de la abuela Rosa como hace Carmen». Eduardo sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Su hijo de 6 años había identificado exactamente lo que importaba y no tenía nada que ver con $700 millones. ¿Y si tener esas cosas significara que papá podría perder su trabajo? ¿Conseguirías otro trabajo? Eduardo rió a pesar de las lágrimas. «Probablemente sí. ¿Todavía podrías comprar comida y pagar la casa?» «Sí, mijo.
Entonces no importa. Diego se encogió de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo. Los trabajos se pueden cambiar. Los papás no. En ese momento Eduardo supo exactamente qué decisión iba a tomar. Se levantó con Diego en brazos y caminó hacia la cocina, donde Carmen estaba preparando el almuerzo para llevar al parque y Mateo estaba organizando los juguetes que quería traer. Carmen, ¿puedes hacerme un favor? Claro, Eduardo. Puedes llamar a Marcus y decirle que Eduardo Vázquez está en el parque con sus hijos donde tiene que estar. Carmen sonrió de una manera que iluminó toda la cocina. Con mucho gusto. ¿Pero qué pasa si pierdes dinero, papá?, preguntó Mateo, que había escuchado parte de la conversación. Eduardo puso a Diego en el suelo y se arrodilló para estar al nivel de ambos niños. Los tomó de las manos, sintiendo lo pequeñas y confiadas que se sentían en las suyas. ¿Y sabes qué es lo mejor que podría pasar? Que construya una vida donde mis hijos me recuerden como el papá que estaba ahí, no como el fantasma que pagaba las facturas. Marcus negó con la cabeza. Eduardo, espero que sepas lo que estás haciendo. Por primera vez en 20 años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Después de que Marcus se fue, Eduardo se quedó solo en su oficina, mirando los diplomas y premios que cubrían las paredes. Reconocimientos por Empresario del Año, Mejor Performance Financiero, Liderazgo en Inversiones. Trofeos de una vida que había estado viviendo para impresionar a extraños que nunca se preocuparían por él si perdiera todo mañana. Se acercó al escritorio y tomó la fotografía enmarcada que había estado escondida en un cajón durante 5 años. Él y los gemelos cuando eran bebés, los 3 cubiertos de pintura después de un proyecto de arte desastroso que había terminado con risas en lugar de regaños. Había sido tomada en los días antes de que decidiera que ser vulnerable era ser débil, antes de que convirtiera el control en su religión y el dinero en su Dios. Su teléfono sonó. Era la escuela de los gemelos. Señor Vázquez, siento molestarlo, pero Diego ha tenido un pequeño accidente en el patio de recreo. No es nada serio, pero nos gustaría que alguien viniera a recogerlo. Hace 6 semanas, Eduardo habría enviado a Carmen o a Jennifer. Habría estado demasiado ocupado con reuniones importantes para interrumpir su día por un raspón en la rodilla. Estaré ahí en 15 minutos. Encontró a Diego sentado en la enfermería de la escuela, lágrimas secas en sus mejillas y una curita de Spider-Man en la rodilla. Cuando vio a Eduardo entrar, sus ojos se iluminaron como si fuera la mejor sorpresa del mundo. «Papá, ¿viniste a buscarme?» «Por supuesto que vine». Eduardo se arrodilló frente a su hijo, revisando la herida con manos gentiles. «¿Cómo te sientes, campeón? Mejor ahora que estás aquí». Eduardo sintió como si su corazón fuera a explotar de amor. Levantó a Diego en brazos y el niño se acurrucó contra él con la confianza absoluta de un hijo que sabe que su padre siempre estará ahí cuando lo necesite. «Papá», susurró Diego mientras salían de la escuela. «¿Vamos a ir a casa a hacer galletas con Carmen?» «Claro que sí, mijo». «¿Y me vas a contar más historias de la abuela Rosa?» «Todas las historias que quieras escuchar. Y vamos a cocinar juntos hasta que sea grande». Eduardo se detuvo en medio del estacionamiento, abrumado por la simplicidad de lo que su hijo realmente quería de él. No dinero, no juguetes caros, no vacaciones lujosas. Solo tiempo, atención, presencia. «Diego, te voy a contar un secreto». «¿Cuál?» «Voy a cocinar contigo hasta que seas tan viejo como yo. Y luego voy a enseñar a tus hijos a cocinar también». Diego sonrió con una alegría tan pura que Eduardo supo que había tomado la decisión correcta. Todo lo demás, el dinero, la empresa, la reputación, eran solo detalles que se podían arreglar. Pero este momento, esta conexión con su hijo, esto era irreemplazable. Esa noche, después de hacer galletas de chocolate con extra chips, porque Diego las prefería así, después de leer 3 cuentos antes de dormir, porque Mateo pidió uno más, después de asegurar las mantas y dar los besos de buenas noches, Eduardo se sentó en la sala con Carmen. «¿Cómo te sientes?», le preguntó ella sirviéndole una taza del té de manzanilla que había aprendido a asociar con hogar. «Asustado», admitió Eduardo. «Liberado, confundido, esperanzado». Eso suena sobrecorrecto para alguien que acaba de cambiar completamente su vida. Eduardo sonrió. «Carmen, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?» «Eduardo, en los 5 años que trabajé para ti antes, nunca te vi sonreír realmente. Sonrisas profesionales, sonrisas corteses, sonrisas que eran más máscaras que expresiones genuinas. Pero sonrisas reales, de esas que salen del corazón», Carmen negó con la cabeza. «Nunca. ¿Y ahora?» «Ahora sonríes como tu abuela decía que solías sonreír cuando eras niño. Como si el mundo fuera un lugar lleno de posibilidades maravillosas en lugar de amenazas que tienes que controlar». Eduardo sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos otra vez, pero ya no le daba vergüenza llorar frente a Carmen.
Había aprendido que las lágrimas, como la risa, eran señales de que estaba vivo, no débil. Carmen, ¿crees que mi abuela estaría orgullosa? Ay, mijo. Carmen se acercó y tomó sus manos entre las suyas, exactamente como Rosa solía hacer cuando él era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. Tu abuela siempre estuvo orgullosa de ti, incluso cuando tomaste el camino más difícil, incluso cuando decidiste que amarla era una debilidad. Ella entendía que a veces los niños tienen que alejarse antes de poder regresar a casa. ¿Crees que he regresado a casa? Carmen miró alrededor de la sala, donde los juguetes de los gemelos estaban esparcidos entre cojines caros, donde las fotografías de familia finalmente compartían espacio con los diplomas de negocios, donde el olor del pan casero se mezclaba con el aroma de las velas de diseñador. Mira a tu alrededor, Eduardo. Esto no es solo una casa cara llena de cosas bonitas. Esto es un hogar lleno de amor. Sí, has regresado a casa. 6 meses después, Eduardo estaba parado en la cocina de su casa, ahora realmente su hogar, enseñándole a su nueva asistente, una joven llamada Sara, cómo preparar el desayuno favorito de los gemelos. Su empresa había efectivamente empezado de nuevo, más pequeña pero más personal, con clientes que valoraban su nuevo enfoque tanto como habían valorado su implacabilidad anterior. Los gemelos entraron corriendo, ya vestidos para la escuela pero con el cabello revuelto y sonrisas que podían iluminar toda la casa. «Papá, ¿nos vas a llevar a la escuela hoy?», preguntó Mateo. «Por supuesto. Y esta tarde vamos a terminar de hacer el libro de recetas de la familia». El libro había sido idea de Diego. Documentar todas las recetas que habían aprendido juntos, incluidas las de la abuela Rosa y las nuevas que habían creado como familia. Cada página contenía no solo ingredientes e instrucciones, sino historias, fotografías, pequeños dibujos de los gemelos. ¿Y van a estar las galletas de chocolate extra chips?, preguntó Diego. Las galletas van a tener su propia sección especial, prometió Eduardo. ¿Y la historia de cuando papá quemó el primer pan?, añadió Mateo riéndose. Esa historia va a estar en letras grandes para que nunca la olviden, dijo Eduardo, despeinando el cabello de su hijo. Carmen apareció en la cocina vestida para salir. A los 53 años había decidido tomar clases de enfermería en el Community College, un sueño que había aplazado durante décadas mientras cuidaba a las familias de otros. ¿Listos para otro día de aventuras?, preguntó. Listos, respondieron los 4 al unísono. Mientras Eduardo conducía hacia la escuela, con los gemelos cantando canciones en español que Carmen les había enseñado, se dio cuenta de algo que lo llenó de una paz profunda. Por primera vez en su vida adulta no tenía miedo del futuro. No porque supiera exactamente qué iba a pasar. Su empresa podría crecer o podría fracasar. Podría ganar millones o podría tener que vender la mansión, sino porque sabía que sin importar lo que pasara, tendría lo único que realmente importaba: el amor incondicional de sus hijos y la certeza de que estaba viviendo auténticamente. «Papá», dijo Diego desde el asiento trasero, ¿sabes cuál es mi parte favorita del día? ¿Cuál, mijo? Cuando llegas a casa y gritas, ¿dónde están mis chefs favoritos? Ahí corremos a abrazarte. Eduardo sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del día, Diego? ¿Cuál? Exactamente la misma. Esa noche, después de la cena que habían cocinado juntos, después de los deberes que había supervisado pacientemente, después de los cuentos que había leído con voces diferentes para cada personaje, Eduardo se sentó en su oficina renovada, ahora la mitad oficina, la mitad sala de juegos, y escribió en su diario un hábito que había adoptado para procesar todo lo que había cambiado en su vida. «Querida abuela Rosa», escribió, «hoy aprendí algo que creo que siempre supiste. La verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en momentos, no en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes dar, no en cuánto tienes, sino en cuánto amas. Hoy mis hijos me dijeron que soy su héroe, no porque tenga dinero, sino porque hago panqueques con formas de animales los domingos por la mañana. Hoy mi socio me felicitó, no por cerrar un contrato multimillonario, sino por haberle enseñado que es posible ser exitoso sin venderte el alma. Hoy finalmente entendí lo que trataste de enseñarme cuando tenía 5 años y mis pequeñas manos estaban cubiertas de harina en tu cocina, que el amor no se guarda para ocasiones especiales. Se practica todos los días, en cada pequeño acto de cuidado, en cada momento de presencia, en cada decisión de elegir la conexión sobre el control. Tardé casi 40 años en regresar a casa, pero finalmente llegué. Tus nietos te hubieran amado tanto como yo te amé a ti. Y voy a asegurarme de que crezcan sabiendo que vienen de una línea de personas que sabían que el secreto de la vida no está en acumular cosas, sino en crear momentos que se convierten en recuerdos que calientan el corazón incluso en los días más fríos. Gracias por esperarme, abuela. Gracias por no renunciar a mí
incluso cuando yo renuncié a todo lo que me enseñaste. Con todo mi amor, tu Eddie. Mijos, déjenme contarles algo que aprendí de mi abuela Rosa, algo que había olvidado hasta hace poco. Respiró profundamente. Hay dos tipos de riqueza en el mundo. Está la riqueza que puedes contar en dólares y la riqueza que puedes sentir en el corazón. Yo pasé muchos años persiguiendo el primer tipo y casi perdí el segundo. ¿Y cuál es mejor?, preguntó Diego. El dinero puede comprarte una casa grande, pero no puede convertirla en un hogar. El dinero puede comprarte comida cara, pero no puede hacer que sepa a amor. El dinero puede comprarte empleados, pero no puede comprarte una familia que realmente quiera estar contigo. Eduardo miró hacia Carmen, que estaba observando la conversación con lágrimas en los ojos. La riqueza real es tener personas que te aman no por lo que tienes, sino por quién eres. Es poder estar presente para los momentos que importan. Es saber que al final del día hay gente esperándote en casa que se alegra de verte. ¿Como nosotros?, preguntó Mateo. Exactamente como ustedes. Eduardo los abrazó a ambos. Y ustedes valen más que todos los millones del mundo. Esa tarde, Eduardo Vázquez, CEO de Vázquez Capital Management, pasó 4 horas en el Parque Griffith jugando en los columpios, empujando a sus hijos en el tobogán y enseñándoles a volar una cometa que había comprado en una tienda de conveniencia camino al parque. Su teléfono sonó constantemente. Marcus, inversionistas, socios, todos demandando saber dónde estaba. Eduardo miró cada llamada y las dejó ir al buzón de voz. Cuando finalmente revisó los mensajes esa noche, después de un día perfecto que terminó haciendo s'mores en la chimenea de la casa mientras Carmen les contaba a los gemelos historias de su propia infancia, encontró 23 llamadas perdidas y un mensaje de Marcus que simplemente decía: Eduardo, espero que haya valido la pena. Eduardo miró a los gemelos dormidos en el sofá, acurrucados uno contra el otro con sonrisas en sus rostros incluso mientras soñaban, y supo sin lugar a dudas que había valido cada centavo que pudiera perder. Los lunes siempre habían sido los días más difíciles para Eduardo. Durante 20 años había llegado a la oficina como un general preparándose para la batalla, listo para conquistar mercados y destruir competencia. Pero este lunes era diferente. Llegó a la oficina a las 8 de la mañana en lugar de las 5, porque había desayunado con los gemelos y los había llevado personalmente a la escuela, y encontró a Marcus esperándolo con una expresión que podría haber congelado el café que tenía en las manos. Bueno, Eduardo, espero que estés satisfecho. Eduardo se sirvió una taza de café y se sentó detrás de su escritorio sintiendo una calma que no había experimentado en décadas. ¿Cuál es el daño? Henderson Corp se fue. Los Nakamura cancelaron su contrato. Patterson Investment Group está reconsiderando su posición. Marcus arrojó una carpeta sobre el escritorio. En total $450 millones, casi las 3/4 partes de lo que predije. Eduardo abrió la carpeta y revisó los números. Era malo, muy malo, pero extrañamente no sintió el pánico que había esperado. En cambio sintió algo parecido a alivio. ¿Y Blackstone? Están celebrando. Thompson me llamó esta mañana para expresar su preocupación por mi bienestar profesional, considerando que trabajo para un hombre que aparentemente ha perdido el foco. Eduardo asintió, absorbiendo la información como si Marcus le estuviera reportando el clima. ¿Qué recomendarías? Marcus lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué recomendaría? Eduardo, acabas de perder casi $500 millones porque decidiste jugar en un parque en lugar de hacer tu trabajo. ¿Qué crees que recomendaría? Que vuelva a ser el hombre que era antes. Exactamente. Eduardo se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de él como un reino que ya no necesitaba conquistar. Marcus, ¿sabes cuánto dinero necesito realmente para ser feliz? Eduardo, ¿de qué estás hablando? Es una pregunta seria. Eduardo giró la silla para enfrentar a su socio. ¿Cuánto dinero necesito para mantener a mis hijos en buenas escuelas, para pagar la casa, para asegurar su futuro universitario, para vivir cómodamente? Marcus frunció el ceño. No sé, tal vez 5 millones al año. Exacto. 5 millones al año. Eduardo sonrió. ¿Sabes cuánto gané el año pasado? 42 millones. 42 millones. 8 veces más de lo que necesito para darles a mis hijos todo lo que realmente importa. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Marcus, ¿alguna vez has visto a tus hijos realmente felices? Mis hijos están bien. Van a las mejores escuelas, tienen todo lo que... Esa no fue mi pregunta. Eduardo se giró. ¿Los has visto realmente felices? ¿Sabes qué los hace reír? ¿Sabes cuáles son sus miedos? ¿Sabes qué sueñan cuando duermen? Marcus se quedó callado, y Eduardo vio en su silencio la respuesta que había temido. Yo tampoco lo sabía hasta hace unas semanas. ¿Y sabes qué?
Mis hijos no necesitan que yo gane 42 millones al año. Necesitan que yo esté presente cuando llegan de la escuela. Necesitan que yo sepa sus nombres de amigos. Necesitan que yo les enseñe a hacer pan como mi abuela me enseñó a mí. Eduardo, estás siendo sentimental. Estoy siendo honesto por primera vez en 20 años. Eduardo regresó a su escritorio. Marcus, vamos a reestructurar la empresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a convertirnos en una firma boutique. Menos clientes, relaciones más personales, estrategias más conservadoras. En lugar de manejar miles de millones para cientos de clientes que nos ven como máquinas de hacer dinero, vamos a manejar menos dinero para clientes que valoren un enfoque más humano. Marcus lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Eduardo, eso es prácticamente empezar de nuevo. Exacto. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido por una filosofía de negocios que suena como si la hubieras sacado de un libro de autoayuda? Eduardo pensó en los gemelos esa mañana en el desayuno, riéndose mientras Carmen les contaba chistes en español. Pensó en la sensación de sus pequeñas manos en las suyas mientras les enseñaba a amasar. Pensó en la paz que había sentido la noche anterior, leyéndoles historias antes de dormir en lugar de revisar reportes financieros. Marcus, hace 6 semanas mis hijos me tenían miedo. Literalmente se encogían cuando me acercaba. Ahora corren hacia mí cuando llego a casa. ¿Tú sabes cuánto vale eso? Eduardo, vale más que 500 millones de dólares. Vale más que 1.000 millones. Eduardo abrió su computadora. Voy a crear una empresa que me permita ser el padre que mis hijos necesitan y el empresario que puedo ser sin vender mi alma. Marcus se levantó claramente frustrado. ¿Y si fracasa? ¿Y si perdemos todo? ¿Sabes qué es lo peor que podría pasar? Que tenga que vender esta oficina lujosa y trabajar desde casa. Que tenga que despedir a la mitad del personal y manejar menos dinero. Que tenga que cambiar el Bentley por un Honda. Eduardo sonrió y se dio cuenta de que ninguna de esas posibilidades lo aterrorizaba como solía hacerlo. Al día siguiente, Eduardo despertó no con la ansiedad que había marcado sus mañanas durante 2 décadas, sino con la anticipación de otro día lleno de posibilidades simples pero profundas. Otro día de ser el padre que sus hijos merecían. Otro día de construir recuerdos en lugar de solo dinero. Otro día de vivir, realmente vivir, en lugar de simplemente sobrevivir. Y cuando los gemelos entraron corriendo a su habitación, saltando en la cama y gritando, «Buenos días, papá», como si fuera la sorpresa más maravillosa del mundo, Eduardo supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. Había cambiado su imperio por una familia, su reputación por relaciones reales, su obsesión por controlar el futuro por la alegría de estar presente en el momento. Y había sido el mejor intercambio de su vida. 5 años después, Eduardo Vázquez, hijo, ahora de 11 años, estaba parado en la cocina de lo que había sido la casa más impresionante de Beverly Hills y ahora era simplemente hogar, enseñando a su primo pequeño a hacer la misma receta de pan que había aprendido de Carmen, que había aprendido del libro de su bisabuela Rosa. Tienes que sentir la masa, le explicaba con la seriedad de un chef experto. Papá dice que la masa te habla, pero tienes que escuchar con las manos, no con los oídos. Eduardo, ahora de 47 años con algunas canas que no se molestaba en ocultar y arrugas alrededor de los ojos que venían de años de sonreír genuinamente, observaba desde el umbral. Su empresa boutique había prosperado más allá de sus expectativas más optimistas, no porque manejara miles de millones, sino porque había encontrado clientes que valoraban la filosofía de inversiones conscientes que había desarrollado. Mateo apareció a su lado, también cubierto de harina, con una sonrisa que era idéntica a la de Eduardo cuando tenía esa edad. «Papá, ¿crees que la bisabuela Rosa estaría orgullosa de nuestro pan?» Eduardo puso la mano en el hombro de su hijo, sintiendo la solidez de esa conexión que había estado a punto de perder para siempre. «Creo que estaría orgullosa de todo lo que hemos construido juntos, mijo, pero especialmente del pan». Carmen, ahora enfermera registrada y todavía parte de la familia de maneras que trascendían cualquier descripción laboral, entró cargando una bandeja con té de manzanilla. ¿Saben qué me dijo su papá ayer? Les dijo a los gemelos con ese tono conspirativo que usaba cuando tenía una historia especialmente buena que contar. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Me dijo que si pudiera regresar en el tiempo y elegir entre tener 1.000 millones de dólares o tener esta vida exactamente como es ahora, elegiría esta vida 1000 veces. Diego se acercó a Eduardo con las manos todavía cubiertas de masa. ¿Es verdad eso, papá? Eduardo se arrodilló para estar al nivel de sus hijos, tomando las manos enharinadas de ambos entre las suyas. Es la cosa más verdadera que he dicho en mi vida. Y mientras el olor del pan llenaba la casa que había dejado de ser una mansión para convertirse en un hogar,
Eduardo Vázquez cerró los ojos y supo que finalmente había encontrado la única riqueza que realmente importaba. Una vida llena de amor presente, compartido y vivido sin reservas. El pan de esa tarde, como siempre, sabía exactamente a lo que su abuela había prometido que sabría: a amor.